Saludos. Titulamos este vídeo Identificación enemigo cósmico PER 38 Cosmos Tierra Toroide 87. Como verán, este vídeo lo hemos incluido en dos categorías, porque por una parte es un tanto especulativo en la categoría de preguntas y de experiencias y de respuestas o reflexiones, pero por otra parte también tiene relación con los vídeos siguientes que nosotros vamos a compartir sobre los planetas. Entonces, todo en relación con lo que nosotros decimos conciencias e inconsciencias, porque queremos establecer en este vídeo esa clasificación principal para evitar la tendencia de adoctrinamiento y de engaño de dar una categoría de dioses, por ejemplo, a los planetas, cuando los planetas, y no solo los planetas, sino estrellas, es decir, son toroides pero no son conscientes, podemos decir. Entonces, eso es lo que queremos en este vídeo destacar, porque el título que pone es Identificación del enemigo cósmico. Entonces, para quitarle sus disfraces y saber exactamente que él es la conciencia de la infradimensión, que nosotros decimos Lucian, pero que no nos puede engañar, pues haciéndonos creer que otros toroides formativos, que nosotros calificamos como pueden ser los planetas, pues son también conciencias. Eso no son conciencias, eso es nuestro discernimiento que queremos compartir en este vídeo. Entonces, como ven, aquí este es el título que vamos a ir desarrollando en unos 5 puntos. Vemos a la izquierda la estructura de un toroide, que en realidad es una estructura neutra, porque la realidad verdadera sería el universo o el toroide de toroides, que es el toroide universal o el cosmos o la creación, y un toroide que sería el toroide humano, y otros toroides que también son, podemos decir así, conciencias, como son los vegetales. Pero en este vídeo lo que queremos destacar es lo que son toroides como conciencias de lo que son toroides formativos, que por ejemplo las espinas de este cactus pues ya no se puede considerar un toroide completo, sino un toroide formativo o una parte que ya no sería consciente. El que tendría un grado de conciencia pues sería el cactus o el árbol o el ser humano o la fuente toroidal universo total. Y sobre todo también en este vídeo pues otra conciencia actuante pues sería el toroide de la infradimensión. Eso sí es una conciencia y nosotros lo personificamos en Lucian. Entonces vamos a desarrollar el vídeo en punto número 1, vamos a recordar las clases de toroides del vídeo anterior, después vamos a hablar del concepto de conciencia toroidal para hacer esa diferencia y después presentar algunos ejemplos de cómo Lucian hace un adoctrinamiento cósmico para que lleguemos a creer que son entidades reales con fuerzas reales y con conciencias, como pueden ser los planetas y como puede ser la astrología y todo ese mundo, porque nosotros queremos aplicar discernimiento para ver realmente la diferencia. Entonces, recordando lo que son los distintos tipos de toroides que vimos en el vídeo anterior, pues dijimos que clasificamos en lo que era un toroide completo, que es individual, es decir, que tiene ya, dijésemos así, una individualización, y un toroide parcial formativo, que es distinto, porque de este modo vamos a comprender que los planetas son toroides parciales formativos, es decir, que no, en relación con la conciencia, pues no son conscientes y no son dioses, ni mucho menos, son simplemente partes formativas de una conciencia negativa, que en este caso es la conciencia de Lucian. Es decir, partes de un toroide individual infradimensional que es Lucian. Entonces, si tomamos todo el universo,
aquí en esta parte toroidal o toroide universal, pues esto evidentemente es una conciencia, es la conciencia de la fuente. Ahora, esta conciencia de la fuente, como ya sabrán, pues tiene otros toroides parciales, como son el toroide Sol-Luna, el toroide Polaris Cruz del Sur, y estos ya no son conciencias, estos ya son toroides formativos que le decimos inconscientes, podemos decir, pero Lucian quiere que creamos que son conscientes. Entonces, volvemos aquí en este mismo punto, que los que son toroides completos, individuales, que sí son conscientes, como es todo el universo, como es el ser humano, o como distintos otros apartados, más escalones inferiores, como es por ejemplo un árbol. Un árbol realmente tiene una conciencia, y las plantas tienen un tipo de conciencia. Entonces, eso sí serían toroides completos que tienen conciencias. Pero, y la misma infradimensión, con Lucian a la cabeza, pues esa es una superconciencia negativa que nos está vampirizando en estos momentos actuales. Cuando hacemos este vídeo a finales de marzo, en Ataque de la Oscuridad. Entonces, esto en cambio, Sol, Luna y por ejemplo Saturno, pues ya no son conciencias, ya son formativos de las conciencias. Por eso queremos nosotros establecer esta clasificación para evitar el confusionismo inducido de Lucian. Nosotros queremos destacar en esta clasificación de toroides el concepto de conciencia para ubicar a este enemigo cósmico, porque este sí es consciente, y diferenciarlo en cambio de lo que nosotros decimos de sus estructuras de soporte, que serían los toroides parciales formativos, como Júpiter y Saturno, que estas son estas luminosidades plasmáticas que ya no son conscientes, aunque él nos quiera hacer ver que son como dioses. No, ni mucho menos. El único consciente es la conciencia satánica de Lucian Satán, que lo tenemos aquí representado en la cultura más antigua. Fíjense el parecido, la cultura Honsa, y todo puesto como categoría luciferina demoníaca, pues aquí tenemos el Baphomet. Estos sí son conciencias, pero en cambio partes suyas, como los dioses de Marte, de Júpiter, de Saturno, no son conciencias, y eso es lo que nosotros queremos en este vídeo destacar, para que cuando afrontemos los planetas pues ya sepamos exactamente ubicarlos. Entonces, estas conciencias actuantes tenemos que diferenciarlas, como decimos, de lo que son, por ejemplo, estos planetas, que aquí están muy retocados evidentemente, como Júpiter y Saturno con su conjunción. Esto sería para nosotros toroides formativos que no son completos y por tanto no son conscientes, pero el verdadero conciencia de estos planetas pues es este señorito que tenemos aquí, que le decimos, y en Isaías, en estas escrituras nos dicen la verdad, que es el ángel caído. Entonces nos ponen estas escrituras: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones, pero tú dijiste en tu corazón: subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, ha sido derribado al Seol, a lo más remoto del abismo, donde nosotros decimos que esta es la infradimensión, pero es una conciencia que está parasitando toda nuestra dimensión y la mayoría de nuestros semejantes, de modo lamentable, sobre todo en este tiempo actual que decimos de final de ciclo. Entonces, de esta manera nosotros identificamos a Lucian como conciencia de la infradimensión y no lo confundimos y lo diferenciamos de lo que son toroides formativos suyos. Por ejemplo, los planetas pues serían partes suyas formativas, pero no tienen conciencia. La conciencia la tiene Lucian, al igual que, por ejemplo, en lugar de los planetas, sobre todo las estrellas, el Sol, la Luna, pues son partes constitutivas, formativas de nosotros como conciencia, pero ellos son inconscientes. La conciencia es la del ser humano. Queremos establecer esta clasificación para que se eviten confusiones. Entonces, porque el adoctrinamiento cósmico de Lucian, pues todo lo que nos dice en relación con el cosmos,
pues toda su función es hacernos creer que estas estructuras toroidales parciales, como estamos viendo aquí, representaciones de cámara Nikon de Venus, por ejemplo, planetas, o de también la estrella Sirio y de otros planetas como tenemos aquí, con telescopios, fotos, que estos sí son reales, Saturno y Júpiter, nos quiere hacer creer que son conciencias y decimos, no, son soportes suyos, soportes de Lucian, de la conciencia, porque la única conciencia negativa totalmente, pues es la de Lucian. Entonces, nos dicen que son dioses conciencias, como por ejemplo el dios Marte, el dios Júpiter, que nos influyen y nos gobiernan. Pues no, no es así. Ellos ni nos influyen ni nos gobiernan. Es que nos influye y nos gobierna, pues es Lucian. Y porque estos son partes suyas constitutivas, pero que no son conscientes. Y entonces dentro de este adoctrinamiento vamos a presentar 3 adoctrinamientos que sucesivamente a la humanidad se le están proponiendo desde el principio. Entonces la antigua Roma, que hay que cuestionarlo todo, sobre todo desde Anatoli Fomenko y desde otras investigaciones históricas, pero no podemos negar esa realidad de que existió, aunque fechas distintas, etcétera, pues esa realidad de ese poder que se encarnó, podemos decir, en ese mundo de Roma. Entonces, para que vean que en ese mundo de Roma todas sus leyendas pues vienen a lo mismo, al mismo adoctrinamiento. Entonces nos hablan de los idus de marzo. Los idus de marzo, que es un punto muy importante en que hubo ahí una transmisión de traición-poder a Julio César, que tenemos aquí en una de sus muchas representaciones, cómo es asesinado por los confabulados contra él. Lo vemos aquí, pero fíjense en este cuadro y otros muchos, como aquí están los dioses que puede ser Marte, puede ser Júpiter, y también estas hornacinas, que también están representados por los planetas, porque ya viene de este adoctrinamiento de presentarlos como conciencias actuantes. Entonces, la misma palabra idus de marzo, pues en latín, de este calendario romano, pues viene de idus Marcie, es decir, de Marte, para que vean que tiene relación con los planetas, le dan categoría de planetas, y eran unas influencias que eran unos augurios positivos, es decir, como si estos planetas como Marte, y en esa parte de marzo, que marzo viene de Marte, pues tuvieran influencia, y era una influencia positiva, pero precisamente a partir de este asesinato de César, pues ya se estuvo dando otra visión distinta. Y entonces Plutarco, por ejemplo, de estos, podemos decir así, de estos servidores, escritores que van creando todo este tipo de conciencia, pues nos dice Plutarco en relación con este asesinato, lo que es más extraordinario aún es que un vidente, y fíjense que también ponen los videntes que son los servidores de Lucian, un vidente le había advertido a César del grave peligro que le amenazaba en los idus de marzo, y ese día cuando iba al Senado, Julio César encontró al vidente y riendo le dijo: los idus de marzo ya han llegado, es decir, decían ya han llegado y no me ha pasado nada. Pero entonces el vidente le contestó compasivamente: sí, pero aún no han acabado. Y evidentemente no habían acabado, porque en ese mismo momento después, pues César, pues nos cuenta esta leyenda adoctrinadora, que fue asesinado. Y esta leyenda, pues como es muy importante y es un mismo espíritu negativo el que guía todo esto, que es Lucian, pues después mucho más de ese tiempo antiguo de Roma, pues con Shakespeare, muchísimo más reciente, en 1599, pues vuelve a citar pues esa historia de los idus de marzo, y dice en esa obra: cuídate de los idus de marzo. Eso cuenta Shakespeare. Pero fíjense qué está significando esto. Está significando que están atribuyendo conciencia a esos dioses y a esas fechas concretas, a ese Marte, que es el dios de la guerra, de marzo, y a esas fechas concretas. Y esto viene en relación con todos los rituales de las élites, porque ellos le dan mucha importancia a toda esta parte, y dándole incluso valor de conciencias actuantes, ese adoctrinamiento. Y nosotros decimos: no, la única conciencia es la de Lucian, que está utilizando estos servidores, estos soportes, estos toroides suyos formativos, como los planetas, por ejemplo, para
para engañar incluso a su propia élite, creyéndose que ellos son los que actúan. Y fíjense si esto no es solamente una cosa, una ocurrencia, porque fíjense, incluso aquí estamos viendo un denario emitido por Bruto, que es el asesino de César en el 42 a.C., aunque estas fechas, por supuesto, las cuestionamos, con esta abreviatura de Eidus, que sería el Idus de marzo, y con 2 dagas, porque fue un acontecimiento importante, tendría una parte de verdad evidente, pero nosotros lo que estamos destacando aquí es cómo Lucián lo atribuye a estos toroides, que son partes que no son conciencias, que le atribuye conciencias de dioses actuantes, y otro tipo de adoctrinamiento mucho más, podemos decir, incluso reciente y patente en todo el occidente, pues es que lo podemos encontrar en el Evangelio de según San Mateo, pues de la historia de la estrella de Belén, que también esta estrella se le está atribuyendo un valor, podemos decir así, de divinidad, porque va guiando. Y nos dicen, cuando nació Jesús en Belén de Judea bajo el reinado de Herodes, unos magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron: ¿dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en el este y hemos venido a adorarlo. Entonces, fíjense ahí el adoctrinamiento. Por una parte, los servidores de la oscuridad, que son los magos, que son sabios, pero ellos mismos basándose en toroides formativos secundarios que en realidad no son conciencias, como esta estrella. De esta manera, Lucián consigue que no se le mire directamente a él, sino a estos elementos secundarios. Esto es lo mismo que la estrategia de la falsa bandera. La falsa bandera es que siempre atribuye a otro que no es autor de, por ejemplo, un ataque falso. Pues esto es lo mismo, esto es desviar la atención pues hacia este mundo de toroides secundarios, como por ejemplo las estrellas o los planetas. Y el máximo adoctrinamiento más perfecto que nosotros tenemos que decir, que existen muchas personas dedicadas a la astrología, que ellos están muy convencidos porque además le funciona en un alto porcentaje. Entonces, pero nosotros tenemos que decir nuestro discernimiento, y nuestro discernimiento es que esos son artes negativas de Lucián, que no llevan realmente a la verdadera simplicidad. Son artes de control, porque intentan controlar al ser humano desde su nacimiento, con la fecha suya de nacimiento, en relación con lo que son planetas y lo que son constelaciones, son los signos del zodiaco. Y eso es totalmente una actitud de Lucián vampiresca, vampirizadora y dominadora y controladora del ser humano. Y a sus élites le da todo este conocimiento, y para que precisamente se sirvan de él para seguir con el adoctrinamiento del ser humano. Y son muy coherentes, funcionan mucho. Aquí tienen a las cartas astrales, que también realizan y ven que funcionan, pero realmente el que las hace funcionar realmente es Lucián, con esta estructura que tiene un sentido, por supuesto. Toda la estructura de las constelaciones, de los signos del zodiaco y del nacimiento tiene una parte verdadera de influencia que viene realizando Lucián desde siempre, pero como influencia. Pero lo que tendría que destacarse fundamentalmente es que el ser humano con su conciencia está por encima de todas estas influencias, y eso no se destaca. Se destaca lo contrario, de que está sometido por estos dioses, por estas constelaciones y por estos astros, que está sometido y está influido. Y no es así, es una parte de verdad, pero la parte más verdadera es que el ser humano, en unión con su fuente, supera todas estas influencias. Entonces, esta es la astrología tradicional, pero totalmente modernizándose totalmente, porque ahora ya están combinando la astronomía con la astrología realmente, y los que más están apegados a este conocimiento son las élites. Y entonces, porque ellos, su nacimiento, y para incluso actos concretos y rituales y hacer determinado tipo de negocio o de actuación, pues tienen mucho en cuenta esta influencia de los astros. Pero volvemos a decir, no son los astros son toroides secundarios. Es Lucián realmente la mano que soporta todo esto. Y entonces nosotros terminamos aquí haciendo una síntesis. En este vídeo hemos querido, porque cuando hablemos de los planetas,
pues también tenemos que darle esta categoría que podemos decir social o adoctrinadora, aparte de la forma física, porque precisamente es muy importante para el ser humano. Entonces, en esta síntesis nosotros decimos que no debemos dejarnos engañar y atribuir categoría de conciencias, dioses actuantes, a lo que son elementos inconscientes soportes. Es decir, a todas estas estrellas, todos estos planetas, todas estas constelaciones, no atribuirle realmente lo que quiere Lucian, como si fuera una influencia que actúa sobre nosotros y una conciencia. No, no, la única conciencia es la de Lucian. ¿Y qué conciencias nosotros, en lo que también podemos decir toroides completos, nosotros distinguimos? Pues nosotros, por nuestra experiencia y nuestro discernimiento, reconocemos 4 tipos de conciencia. Solo consideramos 4 formas de conciencias básicas, decimos, básicas. La primera que queremos destacar por peligrosa sería la conciencia infradimensión de Lucian, con Lucian a la cabeza, pero también con múltiples subconsciencias, que ya son secundarias. Pero nosotros queremos destacar la cabeza principal, que es la de Lucian, porque toda la infradimensión pues está formada por todo tipo de entidades de tipo animalesco y de tipo satánico, pero la principal y toda que nosotros queremos destacar es la de Lucian. Esa es la conciencia de la infradimensión. Después, evidentemente, está la principal de todas, el origen de todos, que es la conciencia de la fuente original. Después, la tercera conciencia, podemos decir, bueno, en este caso sería la segunda, pues sería la conciencia humana. Ahí sí, ahí está el ser humano con conciencia, porque la fuente lo ha puesto precisamente en ese punto de equilibrio, muy semejante a la misma fuente, para que pueda decidir con libre albedrío. Esa es la conciencia humana. Y nosotros particularmente y personalmente y por nuestra experiencia, pues tenemos que también destacar otro tipo de conciencia, que es la conciencia que nosotros hemos nombrado algunas veces en algunos vídeos. Quizás la tratemos en algún futuro vídeo, aunque somos muy remisos a hablar de eso, que es lo que nosotros decimos la conciencia del tercer factor. Y la conciencia del tercer factor, pues aquí tenemos 2 tipos que representan eso, que serían físicamente todo igual que un humano normal, pero también hemos querido que tiene que tener otra parte suya etérica superior, con capacidades superiores al ser humano, y que nosotros las calificamos por nuestra experiencia como conciencias positivas, porque no tenemos ningún elemento negativo ni elemento de juicio de que pertenezcan a la oscuridad en toda nuestra experiencia. Entonces eso sería la conciencia del tercer factor. Estos 4 grupos de conciencia son los únicos que nosotros le damos valor actuante en nuestra realidad. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento y fortaleza en estos tiempos de ataque de la oscuridad, en este final de ciclo.